si quieres dar la bienvenida y podemos empezar con la conferencia. Ok. Yo no quiero hacer una bienvenida formal porque a mí me unen a Tania Sturich y a Alicia Agüero algunos años de historia. Decirles, en Argentina, en el sur, en la seriedad y en la construcción del mundo ontológico y del coaching, es casi una afirmación. Las conozco a las dos desde, ¿qué año, muchachos? Su compromiso, su dedicación, la calidad de estudio, y las he visto construir una de las escuelas más serias de la Argentina en el interior del país, las he visto construir asociaciones, las he visto colaborar con asociaciones como inclusive la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, la Asociación Cordobesa de Coaching, y hoy con la ICF. Ese nivel de generosidad es el mismo que ponen para compartir todo lo que ellas son, incluido lo que saben. Entonces, para mí es un honor presentarlas y las dejo en una gran compañía, la de Tani y la de Alicia, que las disfruten muchísimo. Gracias, la palabra Elena. es de ustedes, Tani. Muchas gracias. Eve, empezar así emocionada, bueno, hace muchos años que nos conocemos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos momentos. Gracias, Elena, nuevamente, por la invitación a pertenecer a ACTO, a través de nuestra escuela, AIT Coaching Organizacional, que dirigimos Alicia Agüero y yo. A tu invitación también a participar de estos encuentros en español, que para nosotros es muy importante porque acerca a todos los estudiantes, a todos los que hablamos en este mundo en español. A Adriana Rodríguez, por facilitar todo este tema, y a las personas que han aportado con la difusión. Gracias a los que están virtualmente presentes. Es una importante oportunidad para nosotros de acercarnos a colegas coaches, a estudiantes de coaching, a interesados en esta profesión, para conversar. Y en esta oportunidad, sobre el arte en el preguntar. Y para comenzar también, a mí nunca me gusta hablar sola y que nadie haga nada. Yo les voy a pedir que muevan su mano derecha. Algunos los veo, a otros no, pero pueden moverla perfectamente. Y ahora también les voy a pedir que se fijen cuál de estos dedos que tiene esta mano está más cómodo. ¿Cuál de los dedos está más cómodo? El arte de preguntar, para nosotros, tiene como herramienta principal la pregunta. Y la pregunta es una habilidad, la habilidad más creativa de la conducta humana. La propuesta es identificar cómo hacerlas y a qué apuntan, como invitación a crearlas, especialmente en cada conversación. Convengamos que este tema de la mano y cuál es el dedo más cómodo, sencillamente buscaba que estuvieran presentes. Gracias por estar. ¿Cuándo nace la pregunta? Prácticamente nace con la persona. El bebé, con su mirada, si tenemos un poco de imaginación, está haciendo preguntas. ¿Y el niño? ¿Qué hace el niño? Cuando comienza a hablar, comienza preguntando sobre todo lo que ve, lo que siente, lo que escucha. Y esa pregunta está teñida de curiosidad, ya que todo le llama la atención, todo es nuevo para él, y busca comprender. Quizás necesitamos recuperar esa inocencia de la pregunta donde buscamos comprender. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese niño crece
y va a la escuela. Yo no quiero generalizar, voy a hablar de las escuelas que conozco, la mayoría, porque por suerte estamos cambiando los procesos de educación. Ahora, lo que nos ocurría y está ocurriendo es que en la escuela comienza a premiarse la respuesta. Y aprendemos así a hablar desde la certeza. ¿Por qué? Porque si yo digo qué color es esto y digo blanco, no me ponen premio a la pregunta, sino premio a la respuesta. ¿Qué ocurrirá si aceptamos la posibilidad de hacer preguntas como espacio creativo que facilita el descubrimiento y desafía el ingenio? Si observamos, es el arte de los investigadores. Y no es casual que en los países que más investigadores hay, las metodologías comienzan con desafíos y preguntas que están muy relacionados a su manera de educar a los niños. Las preguntas desafían la certeza, parten de la incertidumbre y crecen en los espacios que tranquilamente podemos decir no sé. Como arte, podremos imaginar que no hay límites, que es un espacio de creación permanente. La invitación es pasar de creer en las certezas a soltar las certidumbres, a nuevamente inventar cosas nuevas. ¿Qué pueden esperar como contribución de esta presentación? La generación de un espacio creativo y estimulante para que reflexionemos acerca de la pregunta como espacio de aprendizaje e invención. Bueno, gracias Tani, muchas gracias Elena, Adriana y a ACTO, la institución a la que, como les decía Tani, gracias a Elena pertenecemos. Tani hablaba de arte, de creación, y si quien hace preguntas lo hace desde ese espacio, desde el espacio creativo, es muy posible que logre inspirar a la persona con la cual conversa, al cliente en el coaching, a maximizar su potencial personal y profesional. Yo estoy realmente contenta de estar acá y conversar porque en este espacio siempre hay personas interesadas en reflexionar y en este caso en aprender este arte, el de hacer preguntas. Y la invitación es a una conversación que podamos disfrutar y participar de alguna manera entre todos, pensando, reflexionando, porque la pregunta que realizamos habilita a la otra persona a intervenir, a responder. Y entonces aprender a preguntar es mi relación con lo que quiere o necesita el otro. Pueden verlo ustedes en sus conversaciones cotidianas, por ejemplo, en que de alguna manera, si nos proponemos adquirir competencias, generaremos relaciones mucho más efectivas. Si son coaches, si son estudiantes de coaching o en general personas interesadas en este arte del preguntar, adquirir la habilidad para preguntar es clave. Por otra parte, se relaciona el arte de preguntar con todas las competencias o habilidades que tenemos en el coaching. Entonces les proponemos que en este encuentro veamos como objetivos reconocer que la pregunta formulada puede abrir nuevos mundos y nuevas posibilidades, que exploremos desafíos y aplicaciones prácticas de la utilización de las preguntas, que distingamos preguntas que puedan evocar descubrimiento, profundización o compromiso, y que realmente podamos llegar a desafiar los supuestos de la otra persona. Y así adquirir perspectivas hoy sobre la manera de preguntar que puedan influir de manera transformacional en el éxito y en la satisfacción propia de la persona con la que se relacionan. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Vayamos anticipando algunas cosas, como coaches, como estudiantes, muchas veces hablamos de hacer preguntas abiertas, preguntas que brinden una mayor claridad, posibilidad o nuevo aprendizaje. También de hacer preguntas que muevan al otro
hacia lo que desea y para qué lo desea, preguntas de futuro, y no preguntas que lo lleven quizás a que se justifique o a que busque en el pasado preguntándose por qué. Y estar presente y consciente al efectuar una pregunta, porque la pregunta proporciona posibilidades al conversar, incluyendo un desafío que, y acá menciono a Marilee Adams, que dice, cambia nuestras preguntas y cambia así nuestras vidas. Entonces, la invitación hoy es a que comencemos a pensar juntos. ¿Creen que esto es posible? Vamos a ver si es posible. Yo creo que sí. ¿Cómo anda la mano? Ahora, dedo pulgar arriba. Gracias. Ahora tenemos que pensar, ¿qué hará este dedo, no? ¿Qué importancia tendrá en esta mano? Y cuando hablo del dedo, de la mano, voy a plantear la importancia que tiene el desarrollo personal en las competencias que miramos desde la ICF en el coaching, y en este caso en particular, en el arte de preguntar. El arte de hacer preguntas está relacionado al desarrollo personal, y vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa con la autoestima, por ejemplo? Tomada en una manera simple, como la evaluación que hacemos sobre nosotros mismos. Y nos preguntemos, ¿cuáles son las preguntas que me resultan difíciles de hacer o no hago, que están relacionadas con mi autoestima? Muchas veces en el coaching hay preguntas que no hacemos y después nos damos cuenta que hemos observado algo, pero algo de esa pregunta que no hago también tiene que ver en mi vida personal. La autoestima alta tiene relación con el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Y lo relacionamos también, ese respeto, al que tenemos con cada persona. ¿Cómo podemos observar el mundo cuando nuestra autoestima se siente bien? ¿Y cómo lo observamos cuando no se siente tan bien? Y acá la invitación sigue siendo, ¿nos hacemos preguntas sobre la autoestima? La autoestima alta también nos permite recibir y resolver las críticas de manera efectiva. Estamos en un mundo donde las interpretaciones cambian, y hoy vemos que por distintas interpretaciones hasta hay guerras, hay muertes. ¿Qué ocurre con nuestra autoestima para que en lugar de que nos peleemos y hasta haya guerras, podamos sentirnos importantes con lo que somos y ver al otro importante con lo que es y lo diferente que es? Volviendo al arte en el preguntar, nos permitirá pintar con los mejores colores las posibilidades que abren las preguntas. Hay otro tema en el desarrollo personal que tiene que ver con la autoconfianza. Y la primera pregunta que invito a hacernos es, ¿cómo evaluamos nuestra autoconfianza? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre ellas? ¿Qué nos permitirá desafiarla, estimularla, generarla? En primer lugar, nos permitirá ofrecer nuestras conversaciones como coaches, vendernos, porque sabemos que el resultado que logrará nuestro cliente va a ser efectivo. Y al tener el cliente, ¿qué preguntas me hago para recibir este cliente como él requiere? Esto hablaríamos de generar contexto con este cliente. Y para lograr confianza e intimidad con el cliente, otra de las competencias de la ICF, ¿qué importancia tiene la autoconfianza? La relación con cumplir promesas, ser sincera dentro de las posibilidades que tenemos en la conversación de coaching, ser competente en mi práctica profesional. Y acá las acreditaciones de la ICF nos permiten recorrer un camino de aprendizaje
que ofrecen las competencias necesarias para aumentar nuestra autoconfianza. Los que hemos recorrido el camino de las acreditaciones en la ICF, observamos la relación que teníamos en poder hacer conversaciones efectivas en nuestro desarrollo personal. Yo recuerdo, mi mentor siempre nos pasaba, ¿qué te pasa a vos? Y no podés hacer esa pregunta. Y ahí encontramos la relación con nuestra autoconfianza en este caso. ¿Cómo se relaciona el sentirme segura con realizar preguntas sin temor y evaluación de qué dirán de mí? Y vuelve a tener importancia. La seguridad que necesito sentir para seguir mi intuición y preguntar también van de la mano de la autoconfianza. Muchas veces tenemos algo para decir y no nos animamos. Ya vamos a ver también que hay otras emociones que están jugando su juego acá y que no nos dejan hacerlo. Pero en estos momentos yo les pido, observémonos qué nos ocurre con la autoestima, qué nos ocurre con la autoconfianza, cómo podemos mantenerla y sentirnos seguras y bien. También tiene relación con cómo observo la vida, como positivo o veo siempre lo que falta y lo negativo. ¿Cómo veré el coaching? Si en mi vida veo lo negativo, el coaching no va a tener posibilidad ante mí. Y comienzo a favorecer lo positivo de la vida, a estimular lo que creo que es bueno, también voy a ver las posibilidades del coaching. Y acá también está muy relacionado a la escucha, a escuchar el bien en la vida para poder observarlo en el coaching. ¿Cómo evaluamos nuestra confianza en otras personas? ¿Cómo puedo escuchar efectivamente? También me ha ocurrido que cuando algunas personas tenemos algún problema, por ejemplo, en nuestra manera de delegar, tengo problemas porque no sé delegar, o tengo problemas en mi manera de coordinar acciones. Generalmente empezamos a hacernos preguntas y nuevamente el tema está en, mi tema es generar confianza en las personas con quien me relaciono. Y ahí necesito hacerme cargo en mi desarrollo personal para tener todas esas herramientas a mano en el proyecto. Como competencia conversacional es posible desarrollar espacios distintos, insólitos e inesperados a partir de la pregunta. Y esa pregunta a veces acaricia, otras veces desafía y hasta impacta. Y acá comprendemos que podemos aprender a ser más efectivos en formularla. Y vamos a entrar en lo que podemos llamar el desarrollo profesional. Y desarrollo profesional no solamente en el coaching, porque coaches o estudiantes en el coaching, o personas que están en distintas profesiones, podemos empezar a ver para qué nos sirve la maestría en hacer preguntas. Si promovemos un contexto de creatividad, cuando nos encontramos con otro, una pregunta que puede ser técnicamente correcta tiene más valor, tiene más poder, si está realizada en un espacio emocional adecuado. Y los invito a que nos metamos al arte de preguntar en la profesión, porque como coaches podemos decir que la pregunta tiene poder para el coachee y se vuelve poderosa. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando hace pensar o hace reflexionar y por lo tanto lleva al coachee a crear conciencia, cuando lo lleva a hacer una diferencia, y para esto es importante que tengamos en cuenta no hacer preguntas de molde, ¿sí? Y esto nos ha pasado a todos, el hacer la pregunta que nos parecía fundamental y que nos llevaba al cliente a un lugar de poder. Acompañar al cliente en reflexionar
produce en general que este focaliza en lo que parece realmente importante en su vida. También aquellas preguntas que llevan al cliente a focalizarse en aspectos importantes, en sus ambiciones, en sus quiebres, en sus situaciones a trabajar. La pregunta puede ser vista como una invitación al cliente a pensar y a hacerse cargo de algo más profundo. Y como coaches sabemos que tenemos la posibilidad de realizar preguntas que lleven a una dimensión más profunda al cliente. ¿Cómo? Se da esto, por ejemplo, cuando realizamos preguntas desafiantes, preguntas que lo llevan a pensar más allá de lo que piensa de sí mismo, de la situación actual o de los resultados que quiere conseguir. Preguntas que podemos llamar fuera de la caja, ¿sí? Le permiten explorar sus creencias, sus valores, lo que le sucede en la vida y qué piensa de eso y lo que es más importante para él. Y básicamente lo llevan a pensar cómo está pensando en las cosas. También cuando la pregunta es curiosa, para que el cliente pueda ver por sí mismo cómo es su mundo, quién está haciendo en la situación, con qué anteojos ve la realidad. Y entonces lo que se vuelve poderoso es que la pregunta va a la identidad de la persona, a quién es. Permite entonces que la persona pueda explorar su identidad, puede explorar quién es él relacionándose con el tema que trae. Entonces acá podemos hacer una distinción entre las preguntas que hacemos empezando por qué, llevando a ver qué es lo que trae el cliente a la conversación, la inquietud, el desafío o el tema, y cuando vamos a realizar preguntas al quién, a quién es él, cuál es su identidad, cómo se relaciona él con lo que trae. Entonces, como posibilidad que tengamos en cuenta cuándo realizar preguntas al qué y cuándo realizar preguntas al quién. En general la pregunta poderosa es evocadora, es inspiradora para el cliente, se vuelve mágica porque permite que él vea situaciones que pueda proyectar en el tiempo y en el espacio, que pueda ver en su vida qué pasaría si sucediera algo. Y allí, como coaches, hacer la pregunta, esperar y darle tiempo para que imagine, para que se vea en ese lugar y para que de alguna manera pueda vivir, evocar y ver como mágica esa posibilidad y de allí ver los pasos para llegar allí. Eso implica como coaches tomar riesgos y hacer preguntas que pueden hacer sentir incómodo al cliente. ¿Cuántas veces al hacer la pregunta surge la incomodidad en el cliente? Y también aparece como una pregunta poderosa cuando como coaches realmente soltamos el control de la conversación y dejamos que el cliente haga sus propias preguntas. ¿Qué tipo de preguntas quisieras tú que te haga ahora, por ejemplo? ¿O qué querrías evitar que te pregunte? ¿O desde qué otro lugar podría hacerte preguntas? Son posibilidades que de alguna manera llevan a que el cliente, el coachee, entre en dimensiones que cuando escuchamos su respuesta nos llevan a la sorpresa. Entonces ahora lo que los quiero invitar es a que en el chat vayan anotando los que quieran, vayan compartiendo qué les parece que es importante al preguntar, qué les parece que de alguna manera puede llevar al cliente a un espacio de reflexión, evocador, y allí en el chat vamos a leer algunas de las respuestas como para empezar a escuchar de ustedes qué creen que es importante cuando hacemos la pregunta. El contexto, yo voy a ir leyendo, Ali. Bueno. A ver, parece que no hay nada importante, ¿eh? El contexto, la emocionalidad, dice Magdalena. Gracias, Magdalena. La presencia del coach. Es importante tocar el interés significativo del coachee. Alicción, no le sé el nombre. Carlos.
La incongruencia entre lo que nos dice y su expresión, la confianza generada, las emociones. Ayudarle a centrarse en su esencia, su identidad, la corporalidad, su expresión corporal en la conversación. ¿Quién está haciendo ese coaching en esa situación? Considero que hacer consciente sobre sus sensaciones en el cuerpo es importante. Escuchar desde donde dice el cliente lo que dice, escuchar lo que no nos ha dicho. La intimidad, escucha activa y sus tiempos propios. Wow, qué bueno, qué bueno. Y acuerdo con las cosas que han puesto en general y quisiera como agregar o quizás reforzar alguna de los que ustedes dicen. ¿Qué es importante al preguntar? En general, cuando realizo una pregunta clara, concisa, directa, y cuando hago uno a una pregunta a la vez. Vieron que a veces nos damos cuenta de que hemos hecho varias preguntas y el coach realmente contesta una, ¿sí? Cuando cuido el hacer una pregunta a la vez, cuando la hago a un ritmo que permite que el cliente piense y reflexione. Y eso depende del cliente. Con algunos tendremos que utilizar un ritmo, con otros otro. Cuando utilizamos esa competencia de la ICF, que es la comunicación directa, cuando utilizamos el lenguaje del cliente, los elementos de su estilo de aprendizaje y su marco de referencia, y tenemos en cuenta esto, tenemos posibilidad de que la pregunta tenga más poder para el cliente. Saber cuándo es conveniente preguntar en la conversación a nivel del qué, que les mencionaba antes, o a nivel del cliente. Que busque producir en el cliente, por ejemplo, una exploración que vaya más allá de su forma de pensar habitual. Algo que mencionaban recién en uno de los compartires, que lo lleve a su identidad, que lo lleve a formas expandidas o nuevas de pensar sobre sí mismo, que le permita indagar en su manera de pensar, en sus creencias, en sus valores. Y algo que mencionaron recién, tener en cuenta la corporalidad. ¿Cómo focalizarnos en lo corporal cuando de pronto estamos haciendo incluso coaching telefónico? ¿Les ha pasado? Porque de alguna forma, en el coaching telefónico, los cambios en el tono de voz, los cambios en cómo se mueve, la gestualidad, cuando se mueve en la silla, cuando lo vemos que está incómodo. En ese momento, a mí me gusta la metáfora de que somos de alguna forma músicos, que tenemos muy buen oído y que podemos escuchar cualquier instrumento que se salga del ritmo y podemos separar cosas. Porque me gusta pensar que en el coaching nos abrimos a espacios auditivos, a escuchar al coaching y también a escuchar emociones y sentimientos. Así que a partir de lo visual y lo emocional podemos entrar en dimensiones más profundas. Algo que no apareció en el chat y que me parece importante destacar son los silencios. Los silencios después de preguntar. Cuando al terminar una pregunta el coachee hace silencio, podemos intuir que está buscando más profundo. Y cuando él termina de hablar también, me quedaría callado y esperaría a ver qué viene. Porque podemos con ese silencio funcionar como una aspiradora, que el cliente busque más profundo y que el silencio ayude a que la profundidad emerja. También algo de lo que mencionaron, lograr atención y presencia del cliente. A veces el cliente puede no estar prestándonos atención o no estar presente en la sesión. Y si le preguntamos, ¿puedo hacerte una pregunta? Esa simple pregunta lo lleva a salir de su diálogo interno para respondernos sí, y eso nos habilita a tener más posibilidad de que nos atienda. Finalmente me gustaría decir que es importante algo que quizás como coaches nos ha pasado y nos pasa como en forma permanente, que es
¿qué pasa cuando el cliente ante una pregunta dice, no, no lo veo así? Y en ese caso yo digo, importante respetar que el cliente no ve lo que no ve, o que quizás no está preparado para verlo. En uno o en otro caso, la pregunta, si yo resisto su respuesta, del otro lado implica que posiblemente se va a generar una resistencia en contra. Y entonces la idea quizás sea dejarlo ir, soltarlo. Me parece que es saludable hacerlo y que significa que quizás con la pregunta estoy entrando en territorios en que él no está preparado. Y cuando lo escucho decir no, puedo decirle de acuerdo, era solo una pregunta. Y si no lo empujo más, puede llegar a considerar la pregunta más adelante, cuando esté preparado. Si no, puede reafirmarse en su resistencia. Y creo que cualquier resistencia es indicador de soltar y de devolverle el poder al cliente. Y si vemos que es importante preguntar, también surge qué preguntas podemos evitar, ¿no? Creo que nos ha pasado como coaches a todos que hacemos preguntas de fórmula, preguntas estándar, preguntas como la que les comentaba al principio. Preguntas cerradas. Si bien hay necesidad en algún punto del coaching de hacer una pregunta cerrada para que definas lo que quieres hacer y el camino elegido, que podamos evaluar en qué momento hacerla y cuándo es conveniente o no una pregunta cerrada. Como coaches, toda pregunta tiene atrás su carga, toda pregunta, no podemos decir que una pregunta sea inocente, pero sí podemos distinguir preguntas inductivas, preguntas donde parecemos que estuviéramos orientándolo a algún lugar. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo describirías ese sentimiento tuyo? ¿Como enojado? Estoy en cierta forma poniendo palabras e indicando una posible dirección. Esa pregunta inductiva, por ahí sería bueno reemplazarla por una pregunta abierta. Evitar preguntas con por qué, porque ya hemos mencionado, lo lleva al espacio del pasado, de las justificaciones, de las explicaciones. Podemos reemplazarlas con preguntas por qué, cómo o para qué. La pregunta con para qué lo lleva a futuro. Y de todas maneras, cuando él diseña pasado, en su diseño, sepamos que tiene acceso al pasado de todas maneras. Así que no es necesario llevarlo nosotros con preguntas. Muchas veces, como coaches, nos focalizamos en preguntas que nos dan más información. Y sabemos que el coach no necesita tanta información. Así que si podemos evitar hacer preguntas que lo lleven al cliente a hablar más de su problema y de cómo ha llegado a ese punto de vista y de cómo ha llegado a pensar de esa forma, podemos estar en un espacio de mucha más inspiración para el coaching. Preguntas múltiples, ya lo dije, evitar preguntas múltiples. Y también hay algo que como coaches nos pasa, y es que focalizándonos en lo que le vamos a preguntar a continuación, nos olvidamos de estar presentes. Entonces la invitación es a que estén silenciosos, realmente estén atentos y presentes para él, y esperen a que venga la pregunta. Y si la pregunta tiene una respuesta muy rápida, puedo decir que no he llegado a que el coachee la sienta como poderosa. Estos espacios a evitar, creo que los hemos vivido todos en algún momento. De alguna manera, la idea es como poder verlos y en algún punto aceptar que nos pasa. Gracias. Para continuar, yo voy a volver a algo que apareció en el chat y que con Alicia en principio en el diseño no lo tuvimos en cuenta. Yo les voy a pedir a todos que sonrían, aunque yo no los vea. Hagan la mueca de sonrisa. ¿Qué habrá pasado en el cuerpo cuando sencillamente hice una sonrisa? Y acá apareció la importancia de observar el cuerpo. Voy a volver también al desarrollo personal. Voy a poder observar lo que he podido desarrollar en mí. Voy a poder observar la corporalidad del otro
sí he ampliado mis herramientas corporales. Y ampliar las herramientas corporales es hacerme preguntas sobre este cuerpo. En general nos hacemos preguntas sobre cómo lo vamos a vestir, por ejemplo. Pero hay preguntas diferentes. Y acá vamos a ir a las emociones. ¿Qué emoción ocurre en este cuerpo? ¿Qué nos pasa en este cuerpo? Entonces, el sonreír es una manera, es posible que nos cambie la emocionalidad. El cuerpo es el instrumento y la emoción es lo que sentimos y nos dice muchas cosas. Antes de seguir con el espacio emocional, les voy a preguntar, ¿quién estamos siendo escuchando esta presentación? Y les voy a pedir que anoten una emoción en el chat. Y siguiendo con las preguntas, damos lugar al asombro. Todos estos temas, los que hace muchos años estamos, los conocemos. Damos lugar al asombro aún repasando las competencias, a decir, esto lo hago, pero este punto y coma es nuevo. Muchas gracias por lo que están compartiendo, sorprendida, curioso, inspirada, alegría. Bueno, qué suerte, sigan sonriendo. El espacio emocional tiene que ver con el espacio relacional que creo con el otro, con la manera que tengo de relacionarme con el mundo. Cuando preguntamos entonces, podemos hacerlo desde una conexión emocional con el otro que va más allá de lo que decimos. Hay momentos que nos sentimos conectados y ahí creo que viene la inspiración en hacer preguntas que no pasaron por la cabeza. Vamos a ofrecer algunas preguntas, la hemos puesto en forma de pares, algunas veces son opuestas, otras veces no. Sencillamente como ejemplos, porque observamos que estas preguntas, algunas dificultan, estas emociones a veces dificultan nuestra manera de preguntar y otras veces favorecen nuestra manera de hacer preguntas. Voy a volver al tema de la desconfianza y la confianza. Habíamos trabajado la autoconfianza. Ahora vamos a poner la desconfianza y confianza en mi relación con el cliente. Si hay preguntas que por algún motivo no me animo y observo que puede ser efectiva, ¿de qué estaré desconfiando? En la competencia de establecer confianza de la ICF proponen desarrollar la autoconfianza, confianza en mí, la confianza en el cliente, no confianza de que esta persona tiene la respuesta. Entonces, necesito crear este espacio de preguntas para que él o ella encuentren esa respuesta. Y confianza en el proceso de coaching. El proceso de coaching es justamente este espacio que generamos entre los dos, en donde es mayor la responsabilidad que tiene el coach, porque el coach es responsable de ese proceso. La confianza no solamente genera intimidad, es la que le da permiso al cliente a explorar y encontrar en sí mismo lo mejor que tiene, a arriesgarse a más. ¿Qué necesito como coach para comprenderlo y creer en él, creer en el cliente? Esa es una pregunta que es importante que la repasemos con cada cliente. Inclusive cuando nos aparecen algunas cosas que dicen, él no va a poder. Esta emocionalidad está también alejada del control. Confiar significa soltar y esperar los mejores resultados.
El control, algo que menciona Tani y que como coaches muchas veces nos observamos en ese espacio. Sigamos con las emociones a tener en cuenta. Emociones del coach, emociones que nos descubrimos como contexto para hacer la pregunta. Porque cuando nos referimos a los desafíos de transformación o aprendizaje que tenemos en la vida, y que nos permiten trascenderla, aparecen dos emocionalidades en oposición, la arrogancia y la humildad. Como seres humanos oscilamos entre ambas, arrogancia o humildad, frente a los desafíos del aprendizaje y de la transformación. Porque en la paleta emocional, la arrogancia me habla del miedo a aprender algo nuevo, que no me permite hacer la pregunta reconociendo que hay cosas que no sé. Porque si me responden algo que no sé, me siento en riesgo, tengo miedo a la equivocación. Hay un espacio en la arrogancia que habla del miedo, y reconozcamos el miedo como espacio relacional que me advierte de la amenaza para la cual no tengo recursos. En la arrogancia es como si estuviéramos pensando, o como si el espacio desde el cual hacemos la pregunta es: yo ya sé lo que me vas a responder, no esperes mostrarme nada nuevo con la respuesta, no necesito que me digas, yo ya sé qué traes a la sesión. En la humildad, en cambio, como coach, como preguntador, me doy cuenta de que lo que sé es mínimo frente a lo que no sé. Y si al hacer la pregunta operamos desde un espacio de humildad, efectuamos la pregunta conscientes de nuestras propias limitaciones y siempre dispuestos a asumir que podemos equivocarnos. Y el espacio relacional que generamos con el otro al preguntar, cuando lo hacemos desde la arrogancia o cuando lo hacemos desde la humildad, es fundamentalmente distinto. En la humildad soltamos el ego, soltamos los absolutismos, soltamos el querer tener razón, y al mismo tiempo es como si estuviéramos reconociendo nuestra infinita ignorancia de quién es el otro para fluir en la relación con él. La arrogancia es prima hermana de la soberbia. Con Alicia, esta distinción que nos dio alguna vez una de nuestras maestras, Sally Benderke, nos resultó oportuna para diferenciarla. Como dijo Alicia, la arrogancia es en realidad miedo a algo nuevo, pero la soberbia no tiene miedo. La soberbia la sentimos cuando sabemos cómo son las cosas. ¿Esta emocionalidad permite escuchar? No. Esta emocionalidad en el coach lo hace sordo, no puede escuchar, porque no reconoce otras opciones. Es probable que desde esta emocionalidad nuestras preguntas sean dirigidas a una supuesta respuesta, como los ejemplos que puso Alicia. ¿Cómo darnos cuenta que esa emocionalidad nos acompaña? ¿O cree que no es posible? ¿Ustedes creen que no? Yo creo que sí. Que casi todas las emociones en algún momento la tenemos y esta nos limita. ¿Cómo nos damos cuenta? Creemos que todas pasan por nosotros. Ahora, el desafío es estar alerta cuando observamos que no es la emocionalidad que posibilita la reflexión y el aprendizaje del cliente. Esta, al no tener escucha, no puede conectarse. A ver, escriban, ¿cómo podemos darnos cuenta? A ver si se dan cuenta ustedes. ¿Cuándo se dan cuenta que la soberbia entró? A ver si hay alguien que pone, porque acá hay que animarse a decir, ¿cuándo hago esto? Me parece que nadie se anima, es que la soberbia no vino, Ali. No es tú. Cuando me enojo, cuando la mando una... No, acá me está abrazando. Cuando coloco juicios, cuando me resisto al cambio, cuando mi diálogo interno es muy fuerte, cuando en mi conversación privada digo, yo sé más que... Cuando creo que mi pregunta es mejor que la pregunta de otro coach. Qué lindos que están. Cuando me resisto, cuando creo tener razón,
cuando me veo choqueada, cuando aparece el enemigo del aprendizaje a no dar autoridad para aprender a alguien más, cuando controlo, y siguen. Muchísimas gracias por compartir, porque todas estas son alertas, porque a veces es un segundo donde nos pasa, y podemos decir, no, ¿cuál es la emocionalidad que me puede sacar de esto? La soberbia generalmente viene de la mano del consejo. Y acá, si volvemos a la curiosidad, hacernos la pregunta, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me pasa inclusive? A ver, ¿qué me pasa que tengo ruido? Pedir permiso, respirar y volver a la curiosidad del niño. Esa curiosidad que no tiene idea qué le van a responder. Esa curiosidad que nos lleva a decir, ¿qué pasará con este cliente? Que siendo tan poderoso no se puede hacer cargo de lo que él dice que lo hace sufrir. Creemos que la curiosidad es la que nos inspira las mejores preguntas, porque va desde el no saber al querer comprender al cliente. Me gustó, Tani, uno de los compartires donde en el chat escribieron cuando mis juicios, y hablaron de los juicios, y la relación, como coaches sabemos de la íntima relación entre juicios y emociones. Así que cada una de estas emociones que les estamos mostrando, que pueden interferir o estar a favor en el coaching, cada una de ellas tiene juicios o maneras de ver la vida que estamos expresando al preguntar. Veamos dos más, la ansiedad y la serenidad. La ansiedad es la emoción donde yo quiero que el futuro ocurra ya. No hay tolerancia a la demora, tengo miedo a perder lo que está en juego si espero. Ahora, es una emoción bastante contradictoria y paradójica, porque tiene que ver con que quiero que algo pase, pero lo vivo con una expectativa de que tiene que ocurrir ya, y lo que termina pasando es que con esa expectativa pierdo presencia en el presente. Dejo de estar presente para el cliente. Y lo curioso es que los recursos para poder construir mis preguntas, para poder estar con el cliente, para poder construir un futuro diferente, están precisamente en el presente. Así que la ansiedad es la emoción con la cual pierdo el contacto con el aquí y el ahora, vivo en el futuro. Como una gran contradicción nos puede pasar que en la ansiedad, cuando lo logro, ni siquiera lo disfruto. Así que es una emoción que me saca del presente. Y como lo único que tengo para construir un futuro diferente es el presente, pero en la ansiedad lo niego para que ocurra ya, cuando estoy presente en el presente, escucho distinto, siento distinto, pregunto distinto al cliente, porque estoy para él, estoy atento, presente en lo que él me está diciendo, en su reflexión, en su gestualidad, en su corporalidad. Puedo estar para construir la pregunta que quiero construir. La ansiedad me lleva a no estar presente y no la construyo ni la diseño. En cambio, cuando no estamos en la ansiedad, cuando mi juicio es, sé que el futuro es incierto, pero disfruto de la oportunidad de estar contigo, de aprovechar la oportunidad que me brinda el presente. Estoy en un espacio, en el espacio de la serenidad, el espacio donde me despliego en un mundo distinto, las oportunidades aparecen, escucho a la otra persona y puedo realizar la pregunta desde un espacio fundamentalmente distinto, el de la serenidad. Veremos ahora otras dos. Nosotros hemos puesto resignación y amor. Resignación, y hablamos de la conversación de coaching. Recordemos que la resignación es la que no ve posibilidad en este espacio. O sea que cuando la resignación viene a mi corporalidad, coach, no veo como posibilidad lo que puede pasar acá. A veces la resignación viene como disfrazada de otras. Entonces tenemos que estar muy alerta. Son los juicios que aparecen como acá no va a pasar nada.
Creemos que la emocionalidad que realmente nos saca en el momento de hacer coaching es el amor. El amor permite el contacto, crear ese lazo invisible que fomenta lo mejor de la otra persona. Entonces, si fomento lo mejor de la otra persona, la resignación no tiene lugar. El amor nos inspira como coaches a preguntas realmente poderosas, que muchas veces nos aparecen desde la intuición, y es nuevamente el amor el que permite que no se trabe en el camino, que la podamos decir completa, permitiendo al cliente tomarse todo el tiempo necesario para su reflexión. ¿Podremos verlo aparecer en los silencios? Y los invitaría a que escriban en el chat qué les parecen estos juegos, estas emociones opuestas. ¿Cómo las ven en el espacio del coaching? ¿Qué importancia tiene para ustedes la emoción desde la cual hacemos la pregunta? La importancia que tiene para ustedes la emoción desde la cual hacemos la pregunta. Queremos escuchar a algunos de ustedes, a ver qué piensan. Muchas gracias por tanto compartir. Vamos a ir completando la presentación, así terminamos a tiempo. Para comenzar el cierre, vamos a hablar de la relación de las preguntas con el aprendizaje. El coaching es un espacio de aprendizaje, y la pregunta es la herramienta fundamental y primaria en la conversación de coaching. Lo muestra su relación directa en el modelo OSAR con cada nivel de aprendizaje. Aparece tras la declaración del no sé, y se implementa cuando estimula la escucha del cliente a su espacio más profundo. Las competencias de la ICF lo designan en el espacio D, facilitar el aprendizaje y los resultados. Para evaluar la competencia 8, se observa cuando hace averiguaciones para mejorar la comprensión, la conciencia y la claridad. Aprender a preguntar y continuar inventando nuevas maneras es diseñar y practicar un ser creativo y sensible a la mirada de los demás. La pregunta es una habilidad muy creativa en la conducta humana, para todas las profesiones. Preguntar con arte acerca al coach al misterio del alma del cliente. La pregunta es poderosa, inmensa, casi infinita en sus posibilidades. Permite entender, aprender, reflexionar y aumentar capacidades. Aprender el arte de preguntar y continuar inventando nuevas maneras es practicar el ser creativo y sensible del coach. Y también para ir cerrando, nos gustaría dejarlos con algunas preguntas para la cocina del coach. Para ese espacio personal, para ese espacio de reflexión profunda que podemos tener en cualquier profesión, no necesariamente siendo coaches. Cualquier otra profesión que esté presente, podemos habilitar estas dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es la profundidad que estamos teniendo en explorar creencias, maneras de pensar, crear y aprender del cliente? Porque esa profundidad que estamos teniendo habla también de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra posibilidad de aprender. La segunda pregunta es, ¿cuál es la profundidad, nuevamente, que brindamos para crear un espacio de reflexión y proveer nuevas perspectivas para el cliente? Este espacio de reflexión al que lo invitamos es un espacio donde yo escucho de mí mismo como coach también, desde qué juicios escucho, porque aquel que me diga que como coach no pone juicios, o como alguna vez escuché decir a alguien que los coaches somos inocentes cuando preguntamos, les diría, tendríamos que no ser humanos. Fernando Flores decía que el ser humano tiene prejuicios, es el ser de los prejuicios, y que quizás el prejuicio más grande es pensar que no tiene prejuicios. Entonces, nosotros solo podemos escuchar desde quiénes somos, y quienes somos está formado por un montón de juicios. Por eso
quizás es la invitación a que tengamos que trabajar durante toda la vida con nosotros mismos para poder hacer preguntas desde un espacio, no para no tener juicios, sino para cambiarlos cuando ya no nos sirven, para de alguna forma ampliar nuestra mirada en el mundo, porque cuando pregunto siempre desde algún juicio, y también podemos ver desde qué juicio hago las preguntas. Entonces, una pregunta para el coach es: ¿qué flexibilidad tengo para cambiar mi manera de ser, de escuchar y de preguntar? La pregunta es poderosa, es inmensa, es casi infinita en sus posibilidades. Es un arte y al mismo tiempo implica mucha formación, mucho aprendizaje, porque permite entender, aprender, reflexionar y nos permite permanentemente aumentar nuestras capacidades profesionales. Y como coaches, la pregunta nos acerca al misterio del alma del cliente. Muchas gracias. Nos gustaría, con Tani, dejar el espacio abierto si es que quieren hacer alguna pregunta. Sí, podemos dejar 2 minutitos para preguntas y para hacer el cierre oficialmente. Si alguien tiene alguna pregunta, les pido por favor que la planteen para poder hacer el cierre oficial. Jenny tiene la mano levantada. Jenny, ¿nos escuchas? Adelante, Jenny. Hola, gracias, Adi. Había levantado la mano para el momento en que ustedes estaban planteando la posibilidad de decir alguna reflexión respecto al cuáles son aquellas variables que aparecen cuando el coach se ve en la posibilidad de hacer una pregunta desde su poder. Ya solamente al cierre, yo les agradezco mucho porque me han permitido reflexionar acerca de quién estoy siendo cuando pregunto, y me queda claro que está mi cuerpo y están mis emociones y está también lo que yo puedo intuir, que puede ser un hilo de conducción a ese lugar del alma del coachee. Muchas gracias, Tani y Alicia, por este espacio, Acto por este espacio. Me quedaría con eso. Gracias por darme la oportunidad de conversar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Última pregunta, por favor. Pau, ¿tú ves a alguien más que tenga la mano levantada? No, Adri, no hay nadie más levantado. Bueno, pues quisiera agradecer muchísimo a Tani y a Alicia que nos han regalado con esta maravillosa reflexión. Creo que lo que comentó Jenny de cierre tiene mucha profundidad en todo lo que nos hicieron reflexionar el día de hoy acerca decían, escuchar el bien en la vida para poder escucharlo en el coaching, ¿no? O sea, todo depende del trabajo que hagamos nosotros con nosotros mismos, con nuestra autoconfianza, para que nuestro preguntar sea cada vez más profundo y lleve más a nuestros coaches, a nuestros clientes a una reflexión poderosa y que les ayude realmente a entrar en su identidad. Les agradecemos mucho la presencia de todos los asistentes. Tenemos 58 personas que están escuchando esta conferencia y quiero agradecer a nombre de Acto. Ustedes saben que todas estas conferencias que se están realizando son gracias al impulso de Acto como Asociación Internacional de Escuelas de Coaching, a las cuales Tani y Alicia pertenecen, igual que varios de los que estamos aquí conectados. Y la intención de este esfuerzo justamente es lograr con una muestra como esta pequeñita que tuvimos el día de hoy, que se den cuenta del valor que tiene el pertenecer a esta asociación. Los invitamos a todos a que descubran estas maravillas y muchas otras que tienen el ser miembro de Acto, sobre todo, y lo hemos comentado mucho Elena y yo, darnos cuenta del nivel de coaching que se maneja cuando estamos hablando en Acto.
y creo que para muestra un botón, Tani y Alicia verdaderamente sobrepasaron nuestras expectativas. Todos los comentarios son muy positivos y las felicitamos mucho. Este año, esta es nuestra última conferencia de Acto. La siguiente conferencia la tendremos el 20 de enero con Damián Goldbart y el tema será Mentor, Coaching y Supervisión. Los esperamos a todos y esperamos también contar con su interés y su participación para que cada vez Acto tenga más afluencia de gente profesional y de gente interesada en llevar el coaching a otro nivel como lo son todos ustedes. Muchas gracias a Pau por la coordinación en el Zoom, gracias a todos los que estuvieron presentes y les recordamos que esta conferencia, igual que todas las anteriores, están grabadas y ustedes las pueden consultar posteriormente en la página de Acto. Muchas gracias, Tani, muchas gracias, Alicia, y un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias a todos. Es un honor realmente estar en esto y fundamentalmente esta invitación a mantenernos aprendiendo para mejorar nuestra profesión y ser justamente mejores profesionales cada día. Muchas gracias. Gracias a todos y me pongo a disposición para cualquier pregunta o consulta o duda que tengan o para conversar simplemente con ustedes en el espacio del coaching. Tienen nuestros mails, así que estamos abiertas a conversar con todos. Gracias por la participación, por estar. Gracias. Y gracias a ustedes por su inmensa generosidad de habernos compartido lo que nos compartieron hoy. Gracias y como dice Tani, despídanse y que se vea la mano. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Y háganse miembros, Háganse miembros, exactamente. De eso se trata, Cira. Que tengamos cada vez más miembros en Acto. ¿Quieres decir algo más, Cira? No, solo quiero agradecerle a Alicia y a Tani su magnífica conferencia. Estuvo muy buena, muy inspiradora y necesitamos gente como ustedes para seguir creando y moldeando esta profesión tan bella que es nuestra y hacerla presente en la sociedad y en el mundo. Gracias a todos por lo que hacéis. Chao. Gracias, Cira. Chao. Magdalena Marzo y cualquier otra persona que tenga dudas de cómo hacerse miembro de Acto, con mucho gusto yo les voy a escribir y les doy la respuesta. Pero para entrada pueden conectarse a la página de Acto y ahí pueden ver todas las opciones y todo lo que Acto nos ofrece a todos los que somos miembros. Los invitamos a todos a participar. Un abrazo. Adiós.